hasta la eternidad. Amado Dios, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor, porque las misericordias tuyas una vez más se hacen manifiestas sobre cada uno de nosotros. Gracias en este día, Señor, por la fidelidad de tu Espíritu, Señor, porque nos diste una vez más salud, Señor. Nos has dado, Señor, la oportunidad de venir a tu casa, Padre, y hemos podido clamar delante de tu presencia, Señor, y sentir y experimentar tu obra en cada una de nuestras vidas. Señor, en esta mañana hemos podido adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Hemos clamado a ti, Señor, y hemos creído que tú nos oyes, Padre, porque sabemos que cuando estamos juntos, unánimes, tu espíritu escucha nuestro clamor, Señor. Asimismo te pedimos en esta mañana que esta palabra que va a ser expuesta, Señor, tú seas, Jehová, trabajando en los corazones, Cristo poderoso, llenándolos de entendimiento, de sabiduría, Señor, para poderla poner por obra, Señor, de manera que no seamos oidores solamente, sino hacedores de ella, Padre, que cada uno de nosotros la pueda recibir en el lado bueno de su corazón, Señor, y así ejercitarse en ella en todo tiempo. Bendice a los niños, Señor, a los jóvenes, Padre, a cada maestro que nos hemos preparado, Padre. Que tu amor no falte y que tu palabra siga siendo el sustento en nosotros y tu Espíritu, Jehová, santificándonos en todo, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos amados. En esta mañana vamos a continuar con la enseñanza que iniciamos el domingo pasado. Enseñanza que lleva por título Un llamado progresivo. Y a donde estábamos, hermanos amados, estudiando parte de lo que es ese llamado que el Señor hizo desde que se manifestó Cristo en su ministerio a su iglesia, a su pueblo. Estuvimos viendo en el punto 1 cómo Jesús inició su ministerio y habíamos visto, hermanos amados, una reseña histórica breve de cómo el Señor Jesús, después de que él fue bautizado, llegó a subir al desierto y ahí estuvo siendo probado y luego él descendió y cuando oyó que Juan el Bautista estaba preso, ya empezó él su ministerio de una manera más fuerte, a desarrollarlo de una manera visible para que las personas entendieran que él era el que Dios había llamado para salvación de la humanidad. Estuvimos estudiando, hermanos, el punto 2, a donde veíamos en este punto 2 lo que es pasar de seguidores a discípulos. Pasar de seguidores a discípulos, en este punto estuvimos estudiando esto y veíamos, hermanos, cómo las multitudes le seguían, cómo eran multitudes las que estaban siguiendo al Señor Jesús. Y estas grandes multitudes iban detrás de él viendo y entendiéndose que un seguidor es quien sigue a alguien o algo, es un partidario, un adepto, un simpatizante, un admirador. Y estas personas eran así con Jesús, eran simpatizantes, admiradoras, estaban siendo partidarias del ministerio que él estaba desarrollando, de la predicación que él estaba dando y sobre todo, hermanos amados, estaban siendo partidarios de ver todas las maravillas que el Señor Jesús venía haciendo. Viendo las sanidades, los milagros, no solo las veían, sino que sabemos que muchos, hermanos amados, muchos se iban tras él para que ellos pudieran experimentar esas sanidades o esos milagros, reprensiones de demonios, dice la palabra. Él empezó a ejercer su ministerio con señales, con prodigios, manifestando a las multitudes que le seguían que realmente en él estaba el poder del Señor. Pero también, hermanos, estábamos viendo y creo que quedamos en el capítulo de Juan, del Evangelio San Juan. En el capítulo 6, habíamos visto Juan 6, 26, 27, a donde el Señor les decía a ellos, comisteis pan y os saciasteis. Vamos a retomar ahí ese versículo para después pasar de nuevo al de Lucas y profundizar un poquito en el de Lucas, que fue donde quedamos. Pero Juan 6, bendito sea el nombre del Señor, 26 y 27, leo para ustedes. Dice así en Juan 6, 26 y 27.
Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y aquí Cristo le hablaba a las multitudes que ya no solamente lo seguían por las señales, ya no solamente lo seguían por los milagros, también lo estaban siguiendo porque les llenaba su pancita, porque les satisfacía su necesidad física, porque les daba alimento, porque sabemos que dice la Escritura que después de que Jesús predicaba, al ver a las multitudes con hambre, no las despedía con hambre, sino que dice que les daba de comer, y lo hacía de manera sobrenatural, porque pedía cuántos panes hay, cuántos peces hay, y los ponían ahí, siendo 5 o 7, que hacía él, oraba, y al orar dice que les decía a los discípulos repartan, los discípulos repartían y sobraban canastos de comida. Entonces la gente ya no solo lo seguía por el hecho de que hacía milagros y prodigios, los seguía porque los alimentaba físicamente. Pero el Señor le decía aquí a estas multitudes que lo seguían, a esta cantidad de personas que iban tras él, que no lo siguieran solamente por la comida, que no lo siguieran solamente por las señales, sino que en el 27 les decía, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y hermanos, a veces eso es un poquito difícil, porque nosotros no vemos lo eterno. Lo eterno es algo que es etéreo para nosotros, que no es visible a lo humano. De ahí que el Señor les llevó a ellos las cosas humanas, las cosas físicas, para que pudieran entender cómo pasar a alcanzar lo espiritual, cómo pasar a alcanzar lo celestial, cómo pasar a buscar lo eterno, lo que no se ve. Y ahí es donde les dio lo físico, las señales, les dio el alimento físico, para después decirles hay algo más. No se queden solo siguiendo esto, porque hay algo más, porque yo les puedo ofrecer algo mayor, algo diferente. Es donde el Señor les decía a ellos que trataran de entender que ese llamado era más profundo, que era progresivo, porque quería que avanzaran, que aumentaran a algo mejor. Y es donde les dice a ellos, trabajen, pero no por la comida que perece, sino más bien trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Ahora, ¿cómo trabajamos para la comida que a vida eterna permanece? Porque trabajar para la comida eterna que a vida trabajar para la comida que a vida eterna permanece nos lleva a nosotros a tener que entender qué se nos pide ejercitar. ¿Cuál es el trabajo que debemos desarrollar? Y no va a ser un trabajo secular, no va a ser un trabajo físico, sino que el Señor quería que las multitudes entendieran que el trabajo iba a ser espiritual, que el trabajo tenía que ver con cada uno, tenía que ver de una manera personal lo que cada uno estaba supuesto a entregar. De ahí, hermanos, que Jesús los invita a ellos a trabajar por esa comida espiritual, pero vamos a ver que no solo los invita a trabajar por la comida espiritual, sino que al mismo tiempo Él les dice lo que cuesta trabajar por esa comida espiritual. Él les dice lo que realmente hay que pagar, cuál es el precio que hay que pagar por alcanzar esa comida espiritual, para que entiendan que no es simplemente ir tras Él. Y de hecho, hermanos amados, el propósito de esto es que cada uno de nosotros se identifique en qué posición está, en qué lugar está. Somos esas multitudes que siguen al Señor. Somos esas multitudes que hemos oído que Él nos ha llamado, que hemos visto su provisión sobre cada una de nuestras vidas, que hemos visto que Él no solo nos ha dado la salvación, sino que ha hecho obras en cada uno de nosotros,
Pero también, hermanos amados, entendemos nosotros que así como a estas multitudes, Dios nos puede querer llevar a algo mayor, nos puede querer llevar a algo más íntimo, más profundo, a donde nosotros podamos progresar, avanzar en ese llamado hacia donde Dios nos quiere manifestar su relación real. Y en Lucas, hermanos amados, 14, 25 al 27, que fue donde leímos la semana pasada y empezamos a desarrollar, pero nos detuvimos por el impasse que tuvo nuestra hermana, que dicho sea de paso, está muy bien. El miércoles la llamé para ver cómo estaba y me contestó desde el supermercado haciendo compras. Alabado sea el nombre del Señor. Caminando, no en silla de ruedas. Así es que Dios hace cosas sobre los que invocan su nombre, de manera que solo Él las puede entender para la vida de cada uno. Lucas 14, 25 al 27, ¿lo tenemos? Dice así nuevamente: grandes multitudes iban con Él y volviéndose les dijo. Oigan bien, las multitudes seguían detrás de Él, los partidarios, los admiradores, los simpatizantes, los que sabían que sanaba, que hacía milagros, que daba de comer, y los que ya habían oído de Él que era necesario trabajar por lo espiritual. Y aquí es donde Jesús no engaña a nadie. Jesús nos habla de lo que es seguirlo con verdad. Volviéndose Jesús les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces aquí el Señor se vuelve a toda la multitud. Si usted y yo nos identificamos con la multitud, si nos identificamos con esos que simplemente queremos seguir a Jesús por donde quiera que Él va, el Señor en esta mañana, al igual que a esa multitud, nos habla a cada uno. Siguiendo esa multitud al Señor, se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece. Y hermanos, cualquiera diría: pero ¿por qué Jesús hablar de aborrecimiento? Si no es el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿No es el mandamiento más grande y mayor de todos el amor? Porque sabemos nosotros y entendemos que la esencia de Dios es amor. Él es amor. Entonces, ¿cómo siendo Jesús ese pregonero de salvación, ese pregonero del reino de los cielos, acá se vuelve a una multitud que lo está siguiendo y lo que le dice es que si no aborrecen, y encima de decir aborrecer, empieza con aquellas cosas que más cercanas pueden estar a nuestra parte sentimental o afectiva, ¿cierto? Porque no empezó: si no aborrecen a la rana, a la serpiente, al gato, al perro, si no aborrecen al ladrón que les hace daño. No. Empezó por las cosas que más podemos nosotros tener atesoradas en el corazón. El que no aborreciere, repito, ¿a quién? Padre, madre, que son las primeras personas que muestran afecto, amor, mayormente cuando uno es concebido o cuando uno nace. Los que dan cuidado, los que prestan atención, y a los que la misma palabra en otro mandamiento dice: honrarás a padre y madre. Vean que estoy tratando de ir haciendo aquí mención de las cosas positivas para poder después entender a qué se refirió con el que no aborreciere. Porque nos dice más bien que aún estando todavía en el Señor, es nuestro deber ¿qué? Honrar a padre y a madre para que se alarguen nuestros días. Es el único mandamiento con promesa. Pero aquí Jesús dijo: si queréis ser mis discípulos, debiesen de aborrecer a padre, madre. Y después brinca, ya no a padre, a madre, sino ¿a quién? A la mujer.
Tomémoslo simbólicamente, no solo la mujer, sino la mujer al hombre, o sea, a la pareja, porque es otro sentimiento que es bastante profundo, bastante arraigado, bastante íntimo, donde tenemos que llegar nosotros como matrimonio, como pareja, a pensar más bien en sostener esa relación por encima de cualquier situación, si es que queremos guardar ese pacto que hicimos delante del Señor en algún momento dado. Pero nos dice, si no aborrecieres mujer, y luego salta a otra parte, e hijos, porque fuera de papá y mamá, una de las cosas que uno más ama es al esposo o a la esposa para poder procrearse, y cuando los hijos nacen es otro sentimiento muy profundo que solo aquellos que somos padres lo podemos realmente entender. El amor que se tiene por un hijo, a donde muchos decimos daríamos la vida por ellos, nos vuelve a hablar de un sentimiento muy cercano y nos está diciendo que lo debemos de aborrecer, cuando se supone que es un amor que está ahí, que Él mismo ha dado por cada uno de nosotros. Y después ya pasa a las relaciones interfamiliares, hermanos y hermanas, que también son una relación cercana, y termina diciendo que debemos de aborrecer nuestra propia vida. Y aquí, hermanos amados, cuando el Señor dice el que no aborreciere y da toda esa lista, esta palabra aborrecer en el griego significa amar menos. Amar menos. Para usted y para mí, si yo le digo yo aborrezco a alguien, no significa que lo amo menos, significa que no lo quiero del todo, ¿cierto? Y no solo no lo quiero del todo, si lo aborrezco, además de que no lo quiero, no lo veo, largo, no le hablo, no lo soporto. Significa desecharlo. Significa, si aborrezco a alguien, esté lo más lejos posible. Pero aquí es donde, si vamos al Strong a ver lo que el Señor quiso decir cuando le hablaba a la multitud, el Señor le dijo a esa multitud: si ustedes quieren ser mis discípulos, hay un principio básico que deben entender. Deben amar menos todas las demás cosas. Aquellas que son sumamente importantes, que muy probable no las amaríamos menos, las tendríamos acá. Deben de amar menos aún su propia vida, para que entonces puedan ser mis discípulos. No me está diciendo aborrezca en el sentido de que odie, porque aborrecer para nosotros va muy relacionado a odiar también, ¿verdad? No me dice odia a padre y a madre. No me dice odia a su mujer. No me dice odie a sus hijos. No me dice odia a sus hermanos o a sus hermanas. O no me dice odie su propia vida. Me está llevando a que yo ame menos. En otras palabras, que si quiero ser discípulo del Señor, yo he venido amando aquí a mis padres o a mi esposo o a mis hijos. Y entonces cuando quiero ser discípulo del Señor, porque llego y acepto a Jesús y no solo quiero ser de la multitud, este nivel voy a tener que agarrar a Jesús, que obviamente es Dios y es Espíritu Santo, y lo voy a tener que poner ¿dónde? Es más, no me dice qué tan lejos el uno del otro. Nada más me dice que tengo que amarlos menos. Quiere decir que si hiciera la línea, la pongo aquí, puedo montarlo literalmente encima. ¿Y qué tanta separación hay entre este y este? Ninguna. Pero aunque no hay separación, una está sobre otra. Eso quiere decir que la que quedó abajo está en menos lugar o en menos altura. ¿Vamos entendiendo? Porque cuando yo logro poner a Jesús encima y amar menos a los demás, aunque no lo creamos, terminamos ahora amando mejor a todos los que están abajo. ¿Me voy dando a entender?
Entonces, una palabra que pareciera terrible, porque habla de aborrecer, se vuelve una palabra que es de ventaja. Porque cuando yo pongo a Jesús encima mío, como autoridad, como mayor, y a mis padres como menos, voy a honrarlos en todo tiempo. Cuando yo pongo a Jesús encima mío y a mi esposa como menos, le seré fiel a mi esposo y él me será fiel a mí hasta la muerte. ¿Vamos entendiendo? Cuando yo pongo a Jesús o a Dios encima y a mis hijos debajo, los enseñaré a través de la palabra para que ellos sean obedientes, y no provocaré a mis hijos a ira, como dice la Escritura también. Entonces, hermanos amados, tenemos que entender que ese aborrecer, Dios a través de Jesucristo, cuando la vio a las multitudes, les decía: es importante que si ustedes quieren seguirme como discípulos, no como multitudes, porque hermanos, en este momento hay muchas personas que siguen a Jesús como multitudes, pero vaya, revise usted las relaciones que tienen con las familias. Vaya, revisen usted las relaciones que hay entre padres y hijos. Vaya, revise las relaciones entre esposo y esposa. Vaya, revise las relaciones entre padre, hijo, hermanos, tíos. Y nos vamos a dar cuenta que seguimos siendo multitudes que no queremos ser, ¿qué? Discípulos. Porque si fuéramos discípulos, podríamos soportar para restablecer la relación correcta, para acomodar las cosas de la manera que el Señor quiere. Porque, vuelvo y reitero, Jesús les dijo, además de que no podía ser discípulo el que no aborrecía su propia vida y a la postre pone su propia vida de último. Sin embargo, hermanos, cuando yo estoy con problemas con mi papá, con mi mamá, no es porque mi vida está de última, es porque yo quiero tener la razón e imponerles a ellos lo mío, porque no me parece lo de ellos. Entonces nuestra propia vida ahí está de última, pero generalmente está ¿de qué? De primera. Cuando me peleo con la pareja, ¿es porque mi vida está de abajo o porque yo estoy queriendo enseñorearme y que se hagan las cosas a mi forma? Y así sucesivamente. Tengo que llegar a aborrecer mi propia vida. Porque si yo no muero en mi ego, si yo no muero en mi yo puedo ser un seguidor de Cristo, hermano, como multitud. Como multitud. Pero mi ego está tan alto, mi orgullo y mi soberbia son tan grandes que aunque yo sea seguidor de Cristo como multitud, no soy su discípulo. Y al no ser su discípulo, no puedo seguir su doctrina. No puedo seguir su enseñanza. Ahora, Jesús no solo dijo el que aborrezca puede ser mi discípulo, sino que dijo también en el 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces nos puso dos condiciones, ¿cierto? La primera, amar menos a todo aquello que yo quiera darle el primer lugar, que no sea Él. Y la segunda, después de que esté dispuesta a amar menos todo aquello que yo le dé el primer lugar, que no sea Él, es que también coja la cruz y lo siga. Nos llama como multitud a pasar a un escalón más. Por eso veíamos al inicio en la imagen un llamado progresivo y unas graditas y una persona tratando de darle pie a esas gradas. Porque Dios no quiere que usted y que yo nos quedemos solo como multitud. Dios quiere que usted y yo pasemos también a ser discípulos. ¿Estamos claros en este punto? Ok, vamos a pasar al siguiente entonces. Vamos a pasar a otra parte a donde vamos a ver un llamado progresivo. Para que nos vaya quedando claro, ahorita estamos viendo las multitudes que le seguían, ¿verdad? Pero vamos a empezar a ver en este punto 3 a lo que es convertirse de discípulos seguidores
a discípulos imitadores. ¿Ok? Hay una diferencia entre llegar a ser discípulos seguidores para pasar a ser discípulos imitadores. Imitadores. Y para esto, hermanos amados, vamos a irnos a Mateo 4. Mateo 4. (17 al 23). Mateo 4, 17 al 23. Aquí voy a seguir un poquito con la reseña que inicié en el punto 1. Vamos a leer aquí en Mateo 4, 17 al 23. Lo leo para ustedes, dice así. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Hasta que les dije al 23. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí, hermanos amados, si yo me retomo un poquito a la historia que les dije anteriormente, cuando hablaba de que Jesús empezó su ministerio, después de que Juan el Bautista fue apresado. Y de hecho, eso está ahí inclusive en los versículos antes que acabamos de leer. Pero cuando Jesús empieza su ministerio, dice que estando él predicando esa palabra, empezó a llamar a discípulos, no a multitudes que le seguían. Y los discípulos no fueron sacados de entre las multitudes que le seguían, al menos no los primeros. Leímos ahí claramente que Jesús, después de haber predicado, andando junto al mar de Galilea, simplemente vio a dos hermanos, a Simón y a Andrés. Y pasando les dijo: Simón, Andrés, ¿quieren ser mis discípulos? Síganme. Aunque no eran multitud y aunque no habían oído la palabra que ustedes acaban de leer, hay que aborrecer a padre, madre, hermanos y su propia vida, ellos al oír el llamado lo hicieron. Porque, ¿qué significaba para ellos estar en su barco? Era su fuente de trabajo. Era su fuente de ingresos. Era su modo de vida. Era lo que les sustentaba en los gastos y las necesidades familiares que ellos podían tener. También, hermanos amados, dice ahí la lectura que les dijo: venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Y ellos, dejando a los 10 minutos, al instante, hizo facto, no lo pensaron. Si Jesús caminara por aquí y te dijera: ven, sígueme, sin usted saber que es Jesús, porque ellos no sabían quién era, ¿qué haríamos? Lo pienso doble, triple y cuarto. ¿Cómo voy a dejar yo todo para irme detrás de este que no sé quién es? Pero dice al instante. O sea que en ellos hubo un grado de convicción que no sabemos cuál fue. Lo que sí sabemos es que fue inmediata. Una convicción que los hizo dejar absolutamente todo al instante. Dice que pasando de ahí vio a otros dos hermanos,
a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca con Zebedeo, su padre. Y a esos dos que estaban en la barca, también dice que estaban trabajando, remendando las redes, porque es necesario, un buen pescador se va a dedicar no solo a sacar el pescado, sino a revisar las redes. Ya eso es otro tema, pero hay que estar dedicado a la labor que se hace de manera correcta, pendiente. Cuando usted esté en su trabajo, hágalo de manera adecuada para que no se le escapen los peces y no pierda. Ellos estaban revisando las redes y remendándolas, arreglando lo que estaba dañado. Pero dice que estando ellos remendando las redes, los llamó y ellos, dejando al instante la barca, ¿y a quién más? Y a su padre. Dejando al instante, dice, la barca y a su padre, le siguieron. O sea, amaron menos o aborrecieron, aunque suene grotesco, pero ya entendiendo que aborrecer es amar menos, amaron menos, claro. Pedro y Andrés amaron menos su propia vida, porque dejaron su trabajo. En este caso, los hijos de Zebedeo, que eran Jacobo y Juan, amaron menos su propia vida y la de su padre, porque se fueron detrás de Jesús, se fueron caminando detrás de él. Y así, hermanos amados, si nosotros entendemos la historia, nos damos cuenta que esto no fue solo con estos 4 discípulos. Así, si usted lee, se va a dar cuenta que llamó a los otros también, hasta que completó en esta primera etapa a 12 discípulos, que eran los que le seguían. Estos 12 discípulos no estaban contados entre las multitudes que vieron milagros, no estaban contados entre las multitudes que vieron la multiplicación de los panes y los que se alimentaban y llenaban la barriguita, que se les hizo un llamado. Si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que aborrecer padre, madre, lo que ya leímos, y cargar su cruz. A estos simplemente se les dijo, vengan conmigo, y ellos creyendo ejecutaron. ¿Ok? Vamos a Mateo 10:25, que es donde vamos a ver. Mateo 10:25. Ya teniendo aquí a los 12, en Mateo 10:25, les dice el Señor a ellos: bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Ok? ¿Cuánto más a los de su casa? Viene el Señor, hermanos amados, y les dice a ellos lo que ellos tienen que entender: que al discípulo lo que le tiene que agradar y por lo que tiene que buscar es que ser como su maestro. O sea, hermanos amados, ahí es donde estamos hablando de que aunque se les hizo un llamado, Dios les hizo un llamado progresivo. Porque cuando ellos dejaron la barca, ¿conocían ellos cómo era su maestro? ¿Sabían ellos cuál era el propósito, la intención de Jesús? No, no se las había explicado, nada más le dijo, síganme. Y ellos lo siguieron. Pero acá, hermanos, ellos entendieron a través de lo que Cristo les fue enseñando que era necesario que ellos se volvieran imitadores de su maestro, hacedores de lo que su maestro hacía, para que siendo ellos hacedores de lo que su maestro hacía, podían ellos entonces entender el propósito del llamado en plenitud. Y no me voy a meter en el propósito del llamado, porque eso lo vamos a ver un poquito y es donde más nos vamos a detener. Aquí lo que necesito es que entiendan que hay una diferencia entre las multitudes que lo seguían y los mismos discípulos que fueron llamados,
que no tenían idea de lo que estaban siendo llamados, sin embargo ejecutaron cosas, dejándolas a un lado para seguir al Señor. Pero el Señor viene y entonces les dice a ellos, ya como discípulos, ok, ustedes me han venido siguiendo, ya aquí no era el inicio, ya Dios los mandaba, vaya compren, vaya pidan tal cuarto, vaya busquen tal cosa, y ellos lo hacían. Muchas veces los mandaba adelante, dice la Escritura. Si usted lee la Escritura, dice que a veces Jesús terminaba con las multitudes, les decía a ellos, móntense en la barca y espérenme al otro lado del Jordán, o al otro lado del lago, o al otro lado del mar. Les daba el lugar específico. Como que yo les dijera a todos ustedes, hermanos, se pueden ir y me esperan por favor en el Parque Central. Y ellos nada más se iban. Y dice la Escritura que Jesús se iba y se apartaba y se metía a orar en el monte y después bajaba y los encontraba en el Parque Central y empezaban otra función. Pero ya aquí al decirles que tenían que ser imitadores o como el maestro, ya no sería seguir órdenes. Ya es más bien empezar ¿a qué? A poder ejecutar lo que el maestro ejecuta. Entonces es donde después de que Él les dice a ellos este llamado, de que Él les dice que debe ser el discípulo como el maestro, que esto es lo que le debe de bastar al discípulo, llegar a ser como su maestro, les empieza a decir cuál es el propósito de su ministerio. Y para eso vamos a irnos a Mateo 16, 21. Mateo 16, 21. ¿Lo tienen? Dice Mateo 16, 21, desde entonces comenzó Jesús a decir a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Oigan bien, ya aquí la cosa se pone difícil, porque qué bonito es que el Señor me llame a mí como un discípulo, me mande a hacer cosas, pero yo solo vea multiplicación de panes, pero yo solo vea que multiplica los peces, que esté viendo que reprende a los demonios. Y hermanos, si usted es estudiador de la palabra, estos 12 discípulos fueron llamados por Jesús así, pero después de que la multitud le siguió, hubo más discípulos, no solo estos 12, al punto que dice que él mandó 70 de dos en dos a predicar. Y no había muerto él. O sea que fue gente que de la multitud empezó a entender lo que era dejar o aborrecer lo que Cristo estaba pidiendo para seguirle. Y hubo 70. Y dice que inclusive venían y le decían, Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Admirados, felices de ver los dones que se movían en ellos. Y cuando les dijo Jesús, hasta los demonios se nos sujetan, dice la Escritura que Jesús les dijo, no os alegréis de que los demonios os sujetan, porque yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Más bien alegraos de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. O sea, ¿qué les dijo el Señor a los discípulos? Sí, hay señales, hay milagros. Estoy cumpliéndolo para que la gente crea que yo soy el Mesías. Pero no crean ustedes que yo solo vine a hacer señales y milagros, que yo solo vine a que la gente crea que yo soy Mesías. Yo vine a cumplir un propósito. Y mi propósito, y cuando se los comenzó a declarar que ya estaba cerca el tiempo de la Pascua, ya habían pasado los 3 primeros años a donde él hacía todas estas señales y estos prodigios.
Y oigan bien, iglesia del Señor, muchas veces nosotros venimos a Cristo y vemos sus milagros, sus misericordias, sus maravillas y caminamos y impulsamos a todo el mundo a venir al Señor. Pero cuando llega el momento en que el Señor nos dice, tienen que ser igual que el Maestro, y esto implica que yo les declare que hay que morir en una cruz, ¿qué hacemos? Nos da terror. Porque si tenemos que ser iguales que el Maestro, nos toca morir en una cruz, así como Él murió. Aquí les decía en el 16:21, hermanos amados, comenzó a decirle a sus discípulos, me es necesario ir a Jerusalén, ¿a qué? A padecer, a padecer. Y no a padecer poquito, a padecer como mucho. A padecer mucho. Él sabía que no era un padecimiento de que me volvieron a ver con ojos viscos y me cayó mal. Él sabía que no era un padecimiento, hermanos amados, de que me metieron un majonazo y no se disculparon. Él sabía que era padecer mucho lo que iba a enfrentar. Dice que les dijo, me toca padecer mucho. Y les dijo de quiénes, de los ancianos, de los sacerdotes, de los escribas. Pero no solo les dijo, me toca padecer mucho y ser muerto. Me toca morir. Me toca ser crucificado, derramar toda la sangre para perdón de pecados. Pero también les dijo, ¿y después qué? Resucitar. Ya les dijo el paquete completo. Les enseñó la parte que les había faltado, porque al principio ellos solo oían que Jesús decía, el reino de los cielos se ha acercado. Al principio ellos oían que decían, el reino de los cielos entre vosotros está. Al principio ellos oían que decían, yo soy el pan de vida. El que de mí come se saciará. O que decía, el que tiene sed, yo soy el agua viva, nunca más tendrá sed. Veía los milagros, o sea, al principio les mostró todo lo que él podía hacer para que se acercaran. Pero después llegó y les dijo a ellos, este es el otro, es la otra parte del trato, del compromiso. Y esa otra parte del compromiso es que a mí me va a tocar padecer mucho en Jerusalén. En ese lugar, hermanos amados, que si lo tomamos simbólicamente es la iglesia hoy en día. En Jerusalén, ahí tengo que padecer. Y voy a padecer, y no solo padecer, ahí voy a ser muerto, aunque también ahí es donde voy a obtener la resurrección. Pero les había dicho a ellos, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que imitarme. Tienen que ser como yo. A los que ya le seguían. Entonces, hermanos, para cerrar aquí y pasar al punto siguiente, hubo un llamado diferente al final entre las multitudes y los discípulos que fueron seguidos, que siguieron a Jesús desde el principio, ¿o era el mismo llamado? ¿Qué opinan? Y alguno que me opine, que me justifique por qué. ¿Qué opinan? Porque vimos que a la multitud les dijo, si quieren ser mis discípulos y no aborrecen y no toman su cruz, no pueden ser mis discípulos, ¿verdad? Y a estos aquí les está diciendo, en el pasaje que vimos anteriormente, en Mateo, llamando a sus 12, bástale a los discípulos ser como su maestro. ¿Qué creen ustedes? No creen. Están pensando. Hermano Carlos, pase, piensa que es el mismo y justifique. Ajá. Dios nos siga bendiciendo. Pienso que es el mismo llamado porque no hay diferencia en lo que respecta a la cruz, ¿verdad? En lo que les está diciendo, es necesario morir, a que yo muera a todo lo que es de este mundo, a todo lo que tengo imprimado para poder seguir a Cristo.
si quiero imitar al maestro. Entonces para mí es lo mismo, es el mismo llamado. ¿Ok? El llamado realmente en esa ascendencia, en nosotros llegar a tener ese llamado progresivo, es el mismo, con una diferencia nada más, que unos eran multitud y los seguían por las cosas que Él les podía proveer, y los otros no eran multitud, los seguían porque creyeron, pero igual tenían que comprometerse y santificarse como los otros. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que usted se analice. ¿Usted se considera multitud? Está bien, pero el Señor le hace un llamado. Si de verdad quiere seguirme y volverse mi discípulo, usted va a tener que cumplir con lo que dije. Y viene y le dice a los discípulos, a los que ya han aceptado servirle, a los que ya han aceptado seguirle, ¿ok? Son mis discípulos, ahora tienen que progresar. ¿A qué? A ser imitadores exactamente iguales del maestro. Y el único maestro que tenemos es Jesús. ¿Ok? Vamos a entrar al punto 4. Para el punto 4, hermanos amados, vamos a entrar ahora sí a entender cuáles son los requerimientos para que los discípulos se vuelvan igual que el maestro. ¿Cuáles son los requerimientos para que los discípulos se vuelvan igual que el maestro? Para ser iguales al maestro. Vamos a irnos a Mateo 16, 24. Estamos ahí habíamos leído el 21, ¿verdad? Ahora bajamos un poquito nada más, 24 ahí mismo. ¿Ok? Mateo 16, 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Hasta qué les dije? Solo el 24, ok, perfecto. Jesús entonces le dice a sus discípulos, estas son las condiciones. Ya les dije que tienen que ser igual a mí y ya les dije que para ser igual a mí van a tener que padecer mucho, van a tener que morir, pero van a poder resucitar. Esas son las cosas que hace el Señor Jesús con aquellos que le siguen y se vuelven discípulos, porque no necesariamente la multitud alcanza eso. De hecho, dice que la multitud, muchos fueron llamados, pero ¿qué pasa? Pocos fueron escogidos. Por eso el Señor está trayendo esta enseñanza, hermanos, porque hoy en día sobran multitudes que siguen a Jesús, pero lamentablemente de esas multitudes que le siguen, si no pasan a ser discípulos, no pueden ser escogidos. Y ahí es donde el Señor no quiere que nadie, al menos de nosotros que estamos escuchando la enseñanza, nos quedemos solo como llamados, porque lo que Él quiere es que nosotros terminemos siendo escogidos. Y entonces dice que les dijo el Señor, si quieren ser mis discípulos, y empieza diciendo, si alguno quiere. Y este pasaje lo vamos a ir desglosando, lo vamos a ir dividiendo. ¿Cuál es el primer requerimiento, hermanos? Querer. Querer. Dios no obliga a nadie. Si usted nada más quiere seguir siendo un seguidor, una multitud que va detrás de Él, usted puede ser una multitud que va detrás de Él. En el día postrero, ¿quién lo juzga? Mi palabra lo va a juzgar. Entonces, lo que la palabra diga que debió de haber hecho, si no lo vivió, lo va a juzgar. Pero es su decisión. ¿Qué puesto toma usted? Es su decisión. Dios nunca obliga a nadie. Pero vamos a hablar a aquellos que no queremos quedarnos como multitud, que queremos ser parte de los discípulos del Señor, porque queremos llegar a alcanzar la resurrección al igual que Él. Entonces dice, si alguno quiere. Y cuando aquí estamos hablando, hermanos amados, de querer, bueno, ahí está la palabra discípulo primero. Jesús les dijo a los discípulos en el 24, dijo a sus discípulos, ¿y qué es un discípulo?
Un aprendiz, un alumno, un discípulo, un hermano. Un aprendiz. Hermanos, estamos hablando de que un discípulo tiene que aprender. La multitud tiene que aprender. La multitud tiene que aprender. ¿Qué piensan? No. La multitud no aprende. La multitud se da cuenta que Jesús está al otro lado del mar. Ay, qué lindas las bienaventuranzas que dio el Señor. Me encantan, me fascinan. Resulta que Jesús pasó al otro lado del monte. Aquí le traigo al endemoniado. Libéremelo, por favor. Jesús está en la casa de aquel. Corramos, metámosle al amigo por el techo para que también lo sane. Una multitud anda loca de aquí para allá, buscando recibir beneficios. Beneficios. La multitud no aprende. Dice la Escritura, un pasaje muy duro que está por ahí, que parecen mujercillas entremetiéndose en las casas y nunca aprenden nada. Feo, ¿verdad? Pero lo dice la Biblia. Por eso, hermanos, tengamos cordura. Sobre todo hoy en día. ¿Y por qué sobre todo hoy en día? Porque la globalización nos ha hecho a nosotros tener acceso a tantas cosas y ahora hay multitudes que piensan estar siguiendo a Jesús, pero lo que siguen son los predicadores. Hay multitudes que dicen que no es necesario congregarse porque de por sí reciben la palabra por una predicación aquí, por un mensaje allá. Eso no dice la Biblia. Eso no lo dice la Biblia. Por eso tenemos que volvernos discípulos, aprendices, ser alumnos, conocer doctrina, conocer palabra. Porque muchas veces en ser llamados y correr de aquí para allá, hermanos amados, sin doctrina, corriendo de aquí para allá, terminamos nosotros enredándonos y perdiendo el propósito de Jesucristo, que es que lo imitemos a Él a través de poder nosotros padecer, cargar nuestra cruz, morir y resucitar. Las multitudes no aprenden como alumnos. Las multitudes no vienen a ser alumnos, hermanos, que se dedican a estudiar, porque un alumno tiene que estudiar. Y mire, hermano, cuando yo fui a la escuela y al colegio, que fui alumna, y eso, que era muy buena alumna, pregúnteme a ver ahora si me acuerdo de lo que me enseñaron de álgebra. Pero en ese momento era alumna y me lo aprendí. ¿Me estoy dando a entender? ¿Por qué lo entendí? ¿Por qué lo aprendí? Porque me hacían un examen para evaluarme. Y si yo no pasaba ese examen, pues salía reprobada. No era una buena alumna. Ahora, nosotros tenemos que entender que el discípulo es un aprendiz, es un alumno, pero no podemos hacer como lo que nos pasó en la escuela y en el colegio. Levanten la mano aquí todos los que se acuerdan de toda la materia de historia o de geografía, o pónganle el nombre de la que menos le gustaba y me la recita. Ganábamos los exámenes y algunos pasando los pelos por el alambre, porque había que hacerlo. Eso no puede hacerlo un discípulo de Cristo. No se nos puede olvidar la doctrina, no se nos puede olvidar la enseñanza, no se nos puede olvidar la palabra. Por eso el discípulo que aprende tiene todos los días que estar repasando la escritura. ¿Por qué a un maestro de colegio o de escuela no se le olvida el tema? Porque lo repasa constantemente presentando su clase. ¿Sí o no? Porque si no, también se les llega a olvidar. Hermanos, nosotros decimos ser discípulos del Señor y cuando repasamos la materia. ¿Cuánto nos dedicamos a repasar la materia? Los que dicen que son discípulos. Porque si usted simplemente es una multitud que le sigue, pues esta materia la puede guardar, engavetar y quédese de oídas. Y cómase la chatarra que le metan.
No importa. Es más, yo lo comparo, hermanos, ahora a la gente que va y se mete a Google y le dice, ¿viste lo que pasó? Se murió el fulano de tal. Y uno, ¿cómo? Y usted se pone a investigar, la noticia es falsa. ¿Les ha pasado? ¿Lo han oído? Pues eso nos pasa. En vez de estudiar la materia, preferimos googlearla. Y métale a eso las predicaciones que nos estamos escuchando. Igual, hermanos, si usted escucha una predicación y no voy a ir a Google, aquí en este púlpito, de cualquiera de los predicadores, y usted no es discípulo estudiado en esto, también podemos salir enfermos. No crean que estoy hablando de Google porque quiero tirarle a Google. No, no, no. Es porque un alumno tiene que estudiar la materia y un alumno es un discípulo. Y si usted y yo nos decimos discípulos del Señor, es nuestra responsabilidad ser esos buenos aprendices, ser buenos alumnos, repasar constantemente lo que hemos venido aprendiendo a través de las Escrituras para que no nos mueva el enemigo, para que no nos mueva el mundo, para que no nos engañe la carne. Porque Cristo, cuando estuvo en el desierto, se defendió únicamente con la palabra. En todas las tentaciones tiró la palabra. Entonces, hermanos, el Señor quiere que nosotros nos movamos a poder ser esos discípulos. Y es donde, en el literal A, vamos a ver, ¿alguno quiere? ¿Alguno quiere? Si alguno quiere, estamos hablando del pasaje, ser mi discípulo, y vean todas las palabras que vienen. ¿Qué es querer, hermanos amados? Dice que es a la hora de poder entender esa pequeñita palabra que tenemos nosotros en nuestra Biblia, dice que significa en ciertos tiempos poder llegar, hermanos amados, determinar como opción, impulso. Dice que denota una aquiescenia. Tuve que buscar esa palabra porque nunca la había oído. Aquiescenia. ¿La ven? Ahí está en el 1, 2, 3, 4. ¿Y saben qué es aquiescenia? Aquiescenia es que se dice, ¿verdad? Aquiescencia. Dice que es el ascenso, el consentimiento, el acuerdo, la voluntad, la venia. Si usted quiere seguir a Cristo, usted es el que tiene que estar en el acuerdo. Usted es el que tiene que darle la venia al Señor. Usted es el que tiene que darle a Él la voluntad suya, el consentimiento suyo. Dice que cuando Él dice si alguno quiere es si alguno desea. Esto es inclinarse, pero vea que dice alegremente, por el tiempo futuro estar a punto de, y saca una parte del hebreo porque está unida, deleitarse, preferir, querer, voluntad, voluntariamente, desear, dar, desear, gusto, gustar. Entonces, si alguno quiere, ¿hay ahí alguna imposición? No. El Señor nos está obligando, Dios nos está obligando, no. Nos está diciendo si alguno quiere. Y reitero, implica que nosotros voluntariamente nos entreguemos a Él. Lo que pasa es que vamos a ver algunos pasajes, hermanos, a donde qué fácil es decir yo quiero. Yo deseo ser discípulo del Señor. Yo estoy dispuesta. Yo quiero consentir, yo estoy de acuerdo en ser su discípulo. Vamos a irnos, hermanos amados, a Mateo 8, 19 al 22. Si por favor algo no entienden, pregunten, hermanos amados. Esto es una escuela donde venimos a aprender. Como escuela preguntamos, los maestros vamos a poder dar respuestas, o si tiene algún aporte que vaya bien ligado al tema, también lo puede hacer. Mateo 8, 19 al 22. Si alguno quiere
venir. Si alguno desea, si alguno voluntariamente, si alguno gusta, si alguno está dispuesto. Vamos a ver qué nos dice Mateo 8, 19 al 22. Nos dice, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen sus guaridas, las aves del cielo los nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Vino otro de sus discípulos y le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a los muertos. ¿Cómo la ven, hermanos? ¿Querían seguir a Jesús voluntariamente? ¿Estaban dispuestos a ser discípulos? Sí, claro. Estaban dispuestos, le estaban diciendo inclusive, yo te seguiré, Señor, a donde sea, a donde quiera que tú vayas. Y hermanos, esas son expresiones que nosotros utilizamos muchas veces en nuestras oraciones. Señor, lo que tú me pidas, yo estoy dispuesto a dártelo, Padre. Heme aquí, Señor, haz tu voluntad. Yo, Señor, me dispongo para tu obra, para tu gloria. Yo me dispongo para que tú trabajes en mi vida, para que tú me moldees, porque no estoy hablando solo de las funciones, en las funciones lo hacemos también, pero usted le dice, Señor, yo entrego mi vida a ti. Yo creo que tú eres mi Salvador. Tú puedes hacer conmigo lo que tú quieras. Y el Señor le dice, multitud, sígame, pero cuando te invite a ser discípulo, sepa una cosa. Usted me dice, yo te seguiré a donde tú vayas. Y yo no tengo a dónde recostar la cabeza. Las zorras, los animales viven en una cueva. Saben a dónde van a pasar la noche. Las aves tienen un nido a donde no solo ponen los huevos, sino que cuando no tienen huevos ahí van y descansan. Es su lugar de reposo. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y ahí es donde la cosa se nos pone difícil, porque yo digo, Señor, yo quiero seguirte, yo estoy dispuesta a hacer tu voluntad. Y el Señor me dice, entrégame esas pasiones. Entrégame esos resentimientos. El Señor me dice, entrégame aquellas cosas que sabes tú que me están ofendiendo. Y es donde se me olvidó que yo le dije, yo quiero seguirte, Señor, hasta la muerte. Entonces el Señor hace, pánselo para los llamados. No es discípulo. Pero yo me considero un discípulo. Yo me considero un discípulo. Sí, pero ¿y el Señor, que es el que está viendo lo que haces? El Señor, que es el que me está mirando, ¿cómo me ve? Porque cuando estos dijeron, yo quiero seguirte a donde sea que vayas, el Señor claramente le dijo la realidad que iban a vivir. Dice que el segundo le dijo, siendo ya discípulo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Porque dice que el primero era un escriba. O sea, era un judío que se dedicaba a transcribir la ley. Todavía no había tenido esa disposición de ser discípulo hasta ese momento, que seguro yendo a Jesús a hablar y habiendo transcrito en la ley todo el tiempo dijo, wow, aquí hay verdad. Sí, yo quiero seguirte, déjame seguirte a donde sea que vayas. Y a ese fue el que le dijo, las zorras tienen nido, porque los escribas estaban muy bien ubicados, se les daba de todo. Vivían en un lugar a donde llegaban a tener que escribir y escribir y escribir. Ese era su trabajo. Entonces de una vez le advirtió, usted me va a seguir a donde yo vaya. Va a dejar ese lugar ahí donde usted vive, a donde le dan de todo. Porque yo no tengo a dónde recostar la cabeza. Y al segundo, que ya era discípulo, le dijo el Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sí, vaya, entierre a su papá. Vaya. Y después viene. Hermano, Jesús le dijo, sígame ya y deje que otros muertos que no tienen vida espiritual entierren a ese muerto físico. Difícil, difícil, pero es entender cuáles son las prioridades cuando yo digo que quiero ser discípulo del Señor.
Cuando yo digo que quiero seguirle a Él, a donde Él vaya. De hecho, hermanos, si nosotros tomamos, hay una referencia, voy a leerla rápidamente, en Lucas 9, 57 y 62. Muchas veces son pasajes muy similares, tal vez solo porque lo expone de una manera diferente. Lucas 9, 57 al 62. Dice en Lucas 9, 57 al 62, yéndose ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen sus guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y al otro le dijo: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a los muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, este es el tercero que quería añadir en la referencia que no está en el otro pasaje: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo: oiga bien, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Y lo único que quería era volver a la casa a despedirse. Pero ¿qué pasó? No estaba dándole el lugar al llamado, a ser discípulo. No estaba poniéndolo por encima. Y Jesús no le dijo: no vaya. No sabemos si se fue a la familia o no se fue. Lo que sí dijo es que si tú pones la mano en el arado, no mires atrás, no mires. Y me llama mucho la atención porque cuando Elías pasó a la par de Eliseo, que estaba arando en el campo, que le tiró un manto, dice la palabra, lo primero que Eliseo hizo fue destruir el arado, porque no quería volver al arado, no quería volver atrás, quería deshacerse de aquello que le podía llegar a impedir tener al Señor por encima de todas las cosas. Vamos a ver, hermanos amados, que cuando yo entrego la voluntad del Señor al Señor de mi vida, me va a tocar hacer cosas que muchas veces no entiendo. Juan 21, 18 al 19. Vamos a ver un ejemplo, y sé que es conocido. Con este ejemplo, ay, me falta un versículo, no, y cerraríamos con el ejemplo porque si no. Juan 21, 18 al 19. ¿Lo tienen? Juan 21, 18 al 19. Dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. ¿A quién se le dijo esto? A Pedro. Esto se le dijo a Pedro. Pedro había sido discípulo del Señor. Y si ustedes estudian, hermanos amados, cuando Cristo les dijo que tenía que ir a padecer a Jerusalén, los versículos siguientes dicen que Pedro se paró y le dijo: no vayas. No vayas. Y la respuesta de Jesús fue: apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo, que me eres estorbo. Hermanos, una expresión, no vayas a morir en la cruz, no vayas a padecer a Jerusalén, Cristo no lo vio como un Pedro, lo vio como Satanás impidiéndole alcanzar su propósito. Lo vio como a Satanás hablándole para debilitarlo a él de que no llegara a cumplir el objetivo. Y de hecho vamos a ver situaciones de Pedro más adelante, a donde se vio él confrontado en muchas cosas, hermanos.
Porque el mismo Pedro, si usted lee el libro de Lucas 27, cuando está hablando ahí en Lucas de la muerte del Señor, Pedro fue uno que le dijo: Señor, yo iré contigo a la cárcel y si me es necesario voy contigo hasta la muerte. Después de que ya Cristo le había dicho: apártate de mí, Satanás, vino y le dijo: voy contigo a la cárcel, voy contigo hasta la muerte. Y Cristo le dijo a Pedro, cuando él le dijo: yo voy contigo hasta la muerte, ¿tú me seguirás? Pedro, antes de que el gallo cante, tú me vas a haber negado 3 veces. No me diga que usted va a ir conmigo hasta la muerte, porque cuando no me han matado todavía, ya usted va a decir: a este no lo conozco. No me diga eso, Pedro, porque no lo vas a cumplir, no lo vas a poder vivir. Al punto que dice que cuando Pedro estaba ahí negando al Señor y cantó el gallo, lloró amargamente porque se acordó de lo dicho por Jesús. Y cuando Jesús le dijo eso a Pedro: antes de que el gallo cante me negarás, Cristo primero le dijo: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Y aún así no era para el momento del gallo, porque en el momento del gallo la fe le faltó, porque lo negó. Vean, hermanos, lo que cuesta seguir al Señor. Y usted y yo andamos en los placeres de la vida, en los deleites, muchas veces gastando en cosas vanas, otras veces en fornicaciones, otras veces, hermanos amados, en mentiras, otras veces traiciones. Pero nosotros nos decimos discípulos de Jesús, y es donde el Señor dice: no, esto es un llamado progresivo. Si usted se dice discípulo, usted tiene que llegar a lo que vivió Pedro. Pedro, después de que negó al Señor 3 veces, que Cristo murió y se fue retirado, dolido, herido, llegó el Señor y lo encontró, y hasta ahí Pedro entendió lo que era empezar a ser discípulo. Hasta este momento, cuando Cristo le dijo: extenderás tus manos e irás a donde no quieres ir. En ese momento, cuando Cristo le explicó esto a Pedro y le volvió a decir: sígueme, y Pedro lo siguió, ahí voluntariamente Pedro entendió lo que era ser discípulo del Señor. En ese momento comprendió, porque aún le dijo: vas a llegar a morir, y muerte de cruz. Hermanos, es muy fácil llamarse cristiano, pero podemos estarlo llevando como el nombre de una religión. Y ahorita ser cristiano es una moda, pero ser discípulos es un compromiso. Pedro aquí, hermanos amados, claramente, y con esto cierro, me faltó un versículo de este literal, pero lo terminamos la otra semana. Le dijo: cuando eras más joven, y no le estaba hablando en la adolescencia, le estaba hablando días atrás, a donde no había podido mantener su fe, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieres ir. Esto dijo, dando a entender que con qué muerte habría de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. ¿Y qué hizo Pedro? Le siguió usando la palabra que habíamos visto ahí, de seguir. Voluntariamente entendió que era el camino que él tenía que acceder si quería llegar a imitar al maestro, como meses atrás se lo había dicho, o no meses, semanas atrás se lo había dicho el Señor, cuando les dijo: tengo que ir a Jerusalén y padecer. Vamos a ponernos en pie, hermanos amados. Hermano Carlos, ¿usted puede cerrar el culto? Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar, a darle gracias al Señor.
La próxima semana continuamos con esta enseñanza, pidiéndole al Espíritu de Dios que cada día abra más nuestro entendimiento. Bendito nuestro Dios. ¿Cómo quedamos, hermanos? Yo quedé como así. ¿Verdad? La Escritura habla, dura es esta palabra. Alguien lo mencionó por ahí, ¿verdad? Pero nosotros no somos los que medramos ni de los que nos devolvemos, sino de los que seguimos peleando para vida eterna. Amén, hermanos amados. Tómense de las manos, señal de unidad, y vamos a interceder los unos por los otros para que en esta oración final usted le pueda transmitir a su hermano, a su hermana que tenga la mano derecha a la izquierda: Señor, ayúdale para que podamos ser todos discípulos del Señor, entendidos en las Escrituras, para que ella no nos llegue a juzgar en el día postrero. Gracias, Príncipe de paz, fortaleza nuestra. Más que agradecidos, Señor de gloria, por tu palabra, Padre, en nuestras vidas, Señor santo y misericordioso. Mira, Señor de gloria, si en nuestras vidas hay un Pedro, Padre bueno, aquellos discípulos que te siguieron voluntariamente cuando tú los llamaste por primera vez, Padre poderoso, pero que en un momento determinado, Padre, se vieron en debilidad, Señor santo, y ellos, Padre bueno, llegaron a padecer hasta alcanzar lo que tú, Padre mío, les habías prometido, lo que tú querías que ellos alcanzaran. Que así cada uno de nosotros, Padre, pueda, Señor de gloria, madurar en la relación contigo, Padre, en el ser esos discípulos, esos aprendices, esos imitadores tuyos, esos hermanos, Señor de gloria, para que así, Padre bueno, podamos alcanzar la vida eterna, poderoso Dios. Seguir subiendo en escalón, Padre mío, hasta el día, Padre mío, hasta el día sea perfecto, Padre bueno, porque ya la noche está avanzada, Padre, y la luz viene, Padre bueno. El día tuyo viene, Padre, a resplandecer en este mundo, Padre, sobre aquellos, Padre mío, que pusimos nuestra mente, nuestra fe en ti, Padre, esperando en tu misericordia y en tu amor. Bendice a cada uno de mis hermanos y mis hermanas, desde el más pequeño hasta el más viejo, poderoso Dios. Bendice a los de la transmisión, Padre, los que vayan a oír este mensaje, Padre, que lo apliquen en la parte buena de sus corazones, poderoso Dios. También ellos, Padre, para que lleguen a alcanzar esa promesa tuya perfecta, Padre, vida eterna, poderoso Rey. Gracias te doy, Padre mío, por esta enseñanza, por tu sierva, Padre, que la recibió, Padre, y la está dando a cada uno de tus hijos, a nuestras vidas, Padre. Bendice, Señor, la semana que vamos a iniciar, Padre bueno, que nuestra vida sea siempre pensando en ti, Padre, clamando, intercediendo, Padre, no solo por nosotros, sino por el mundo entero, Padre, para que sean salvos también. En el nombre de Cristo Jesús, guárdanos de todo mal, llévanos a nuestros hogares con bien, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, hermanos amados. Nos vemos, si Dios lo permite, el miércoles a las 7:30 de la noche para seguir oyendo la palabra del Señor en lo que tenga en prédica y también para Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano.